Era una noche tranquila de vacaciones, el tipo de noche en la que uno se siente un poco más aventurero de lo normal. La escuela ya había comenzado su descanso de acción de gracias, lo que significaba que no tenía que levantarme temprano, y mi horario de sueño ya estaba completamente desajustado. Normalmente me acostaba alrededor de las 4 de la mañana, totalmente desorientado en cuanto a la hora. Mis padres se habían ido de vacaciones, dejándome solo en la casa. Aproveché para relajarme y aunque la tranquilidad de la noche me rodeaba, la ansiedad por encontrar un coche no me dejaba en paz. Llevaba varias noches buscando un automóvil barato, algo funcional, pero sin mucho éxito. Como estudiante universitario con poco presupuesto, mis opciones eran limitadas. Los concesionarios no eran una alternativa, pues siempre tenían coches viejos con precios inflados. Entonces, me lancé a probar suerte en Craigslist. Aquella noche, mientras la ciudad estaba en silencio, decidí darle otra vuelta al sitio. Al principio no esperaba encontrar nada impresionante, pero justo cuando me estaba por rendir, apareció una oferta que me llamó la atención. Un coche de 2003 con buena descripción. No tiene problemas mecánicos, pasó todas las inspecciones de seguridad y el único motivo de venta es que pertenecía al padre del vendedor, quien recientemente había fallecido. Sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. Pensé que la oportunidad era demasiado buena como para no intentarlo, así que decidí enviar un mensaje de interés. Pensaba que, con suerte, mi mensaje sería el primero que verían al despertar. No esperaba respuesta inmediata, pero para mi sorpresa, mi teléfono vibró en minutos. El mensaje decía: «Gracias por tu interés. No esperaba tantas respuestas a esta hora. Tengo a alguien que vendrá a verlo a las 7 de la mañana, pero si no lo compran, puedes venir después. O, si prefieres, podemos verlo ahora. Estoy en una vigilia, así que no me importa la hora». Mi instinto me decía que esperara hasta el día siguiente, pero algo dentro de mí me empujaba a actuar. Después de todo, era un estudiante universitario. La locura y la impulsividad eran parte de mi rutina. Respondí con algo como: «Jaja, rara vez hago cosas tan locas a estas horas, pero parece que eso es lo que hace un estúpido estudiante universitario». No había vuelta atrás, así que me envió la dirección. El lugar estaba fuera de la ciudad, pero acepté el encuentro. Pensé en tomar el coche de mis padres, ya que el mío estaba en el taller. Sin pensarlo demasiado, me subí al coche y me dirigí al punto de encuentro. A las 3 de la mañana llegué a una zona que se sentía extraña, desierta, sin vida, con las luces de las calles parpadeando como si quisieran apagarse en cualquier momento. Estacioné frente a un edificio que parecía abandonado. Revisé la dirección y confirmé que estaba en el lugar correcto. Fue cuando sentí una vibra extraña. Pero, como siempre, la emoción de una posible oferta me cegaba. Fue entonces cuando me llegó otro mensaje: «Te veo». Miré alrededor, un escalofrío me recorrió la espalda. Desde la oscuridad del estacionamiento vi a alguien acercándose. Me levanté del coche y pude verlo mejor. El tipo era alto, calvo, con una sonrisa forzada y una piel excesivamente pálida. Aunque su boca sonreía, sus ojos estaban vacíos, como si no pudieran reflejar ninguna emoción. «Hola, qué bueno verte. El coche está en el garaje, déjame llevarte allí», dijo con una voz profunda y rasposa. Pero algo no me gustaba. Sin que me lo pidiera, me agarró del brazo con demasiada firmeza y me intentó guiar hacia la oscuridad del garaje. Me sentí incómodo y mis alarmas se encendieron.
Intenté que me soltara, pero él seguía avanzando, apenas dejándome espacio para hablar. Dije algo para romper el silencio, pero él no parecía interesado. Seguía empujándome más cerca de la entrada del garaje. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en algo que me heló la sangre. A unos pocos metros dentro del garaje, una luz roja titilaba débilmente, iluminando lo que parecía una cámara de video, y a su lado una figura oscura permanecía inmóvil, observando. ¡Qué demonios! Algo no encajaba. Fue en ese momento cuando un pequeño rayo de lucidez atravesó mi mente. Algo estaba terriblemente mal, y lo supe al instante. Un nudo se me formó en el estómago, pero también una sensación extraña de adrenalina. Mi cerebro se puso en modo fuga y me puse en marcha. «Espera un segundo, olvidé mi billetera en el coche», dije con la calma que pude reunir. Con rapidez me liberé de su agarre y empecé a caminar hacia el coche, no sin antes lanzarle una mirada furtiva. Algo estaba fuera de lugar, pero no quería que él lo supiera. La sonrisa que había permanecido en su rostro, tan exagerada, comenzó a desmoronarse en algo mucho más inquietante. Por primera vez, sus ojos mostraron una emoción real, ira, una ira tan profunda y pura que casi podía verla en su mirada. No dijo nada, pero su expresión se torció, como si se estuviera conteniendo de alguna manera. De repente, toda la calma que había tratado de mantener se desvaneció. «Voy a tardar solo un segundo», le dije con voz firme, casi sin pensar. Me dirigí al coche con pasos rápidos, como si realmente estuviera buscando algo en el asiento del pasajero. Mientras me acercaba, pude sentir cómo su presencia me seguía. No estaba tranquilo. Estaba completamente alerta, esperando cualquier movimiento extraño. Me senté rápidamente en el coche, metí la llave en el encendido y la giré. El sonido del motor arrancando nunca me había sonado tan fuerte, tan necesario. Miré por encima de mi hombro y vi algo que hizo que la sangre se me helara aún más. De entre las sombras del estacionamiento surgieron varias figuras. Al principio fueron una o dos, luego se multiplicaron. Eran como sombras errantes, formas que surgían desde los rincones más oscuros, agitándose en el aire con lo que parecía ser palancas y objetos puntiagudos. El tipo con el que había hablado se había quedado atrás, observando, pero su rostro ahora estaba distorsionado, casi como si su sonrisa nunca hubiera sido real. Fue un momento espeluznante, una imagen que aún no logro quitarme de la cabeza. Estaba fuera de mí, completamente asustado, pero tenía una misión: huir. El pedal del acelerador se sintió más pesado que nunca, como si la carretera estuviera resistiéndome, pero logré dar la vuelta y en cuanto pude, pisé el gas hasta el fondo. Estaba conduciendo a toda velocidad, sin importar el peligro. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algún coche siguiéndome, alguna señal de que me estaban alcanzando. En mi mente, la situación parecía surrealista. No podía creer que estaba escapando de algo tan macabro. A medida que avanzaba, la sensación de ser perseguido no me dejaba, pero no vi nada más en mi retrovisor, nada que indicara que me seguían, aunque no podía estar seguro. Al llegar a mi casa, me estacioné rápidamente, temblando. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si aún estuviera corriendo. Corrí hacia la puerta de la casa, cerrándola con llave tras de mí. Mi corazón palpitaba fuertemente en mis oídos. La seguridad de estar en casa no era suficiente. Mi mente seguía recorriendo los eventos, cada uno más escalofriante que el anterior. No había duda. Había algo muy raro y peligroso en ese lugar. Después de un par de minutos, tomé el teléfono y llamé a la policía. Les conté todo, aunque no estaba seguro de que me creyeran al principio.
Ellos llegaron poco después, pero cuando inspeccionaron el estacionamiento, no encontraron nada relevante, aparte de 2 rollos de cinta adhesiva en una esquina. El anuncio en Craigslist fue eliminado inmediatamente y el número de teléfono parecía provenir de un teléfono robado. No había rastro de lo que había sucedido, ningún coche, ni una sola pista que pudiera señalar a los responsables. Cuando le conté todo a mis padres, lo primero que hicieron fue prohibirme usar sus coches después de las 8 p.m. Aunque ya tenía 19 años, sus palabras fueron claras. Nunca más a esa hora, y mucho menos solo. Ya no me permitieron conducir, ni siquiera para hacer algo tan trivial como comprar algo a la tienda. No sabían qué intenciones tenían esos tipos, pero yo sí. Las armas, la cinta adhesiva, la cámara de video, las piezas del rompecabezas se acomodaban solas, pero no sabía exactamente qué buscaban. Solo sabía una cosa: tuve suerte de haberme ido a tiempo. Cuando tenía 21 años, tomé la decisión de mudarme a San Francisco para continuar mis estudios universitarios. Después de una búsqueda rápida en Craigslist, encontré un cuarto en alquiler en un departamento de 2 habitaciones. El alquiler era sorprendentemente accesible y la ubicación estaba a tan solo unos minutos del campus, lo que lo hacía ideal. La chica que vivía allí, Beth, tenía 29 años. Era una mujer alta, con una figura robusta y un cabello negro azabache que caía en mechones perfectos alrededor de su rostro. Su piel, pálida como la luna, estaba siempre perfectamente maquillada. Aunque al principio parecía ser amable, había algo en su mirada que me hacía dudar. A pesar de esto, aceptó que me mudara sin problema alguno. Mi primera noche allí fue curiosa, incluso divertida. Decidimos ir a una pizzería local y durante toda la cena, Beth no dejó de insistir en que me parecía a Sheila Vieve, una actriz de la que nunca había oído hablar. Me sentí un poco confundido, pero intenté no darle mucha importancia. «Gracias», le respondí con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, no dejaba de insistir, como si fuera una verdad irrefutable. «Te lo juro, eres igualita a ella», repetía. Al regresar al departamento, me invitó a ver su cuarto, algo que no había hecho en mis primeros días allí. La habitación de Beth era un templo dedicado a un solo ídolo, Shia LaBeouf. Pósters enormes cubrían cada pared y fotos del actor adornaban su espejo como si fueran reliquias personales. Incluso las estanterías estaban llenas de sus películas. Lo más extraño fue que durante toda la noche, Beth no paró de decir que me parecía a Shia. Estaba claro que había una obsesión oculta tras sus palabras. Pasaron unas semanas y la relación entre nosotras siguió siendo distante. Apenas coincidíamos. Beth llegaba tarde, siempre apresurada, y se encerraba en su cuarto, como si el resto del departamento fuera solo un espacio de paso. De noche, solía escuchar su risa, una carcajada aguda y extraña que se filtraba a través de las paredes, como si estuviera pasando un mal rato o disfrutando de alguna broma macabra. No sabía qué pensar. A veces la encontraba en el pasillo, observándome en silencio, y al percatarse de mi mirada, soltaba su risa nerviosa, como si todo fuera un juego. Pero no lo era. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, algo me despertó. Un sonido extraño provenía de la entrada del departamento. Salí de mi cuarto con cautela y en la penumbra vi a Beth frente a la puerta principal. Estaba inmóvil, con la cara pegada a la madera, mientras giraba la cerradura una y otra vez. Cada vez que lo hacía, susurraba mi nombre una y otra vez. Max Barker, Max Barker.
El terror me recorrió al escucharla. No podía creer lo que veía. Su figura, en medio de la oscuridad, parecía sacada de una película de terror, como una versión más grande y siniestra de la niña de The Ring. Sin decir una palabra, me di la vuelta y regresé a mi cuarto, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Pasaron los días y, aunque la relación entre Beth y yo seguía siendo extraña, intentaba seguir con mi rutina. Un día estaba viendo Gladiator en la sala cuando Beth salió de su habitación, tambaleándose de un lado a otro, como si estuviera perdida en un sueño. Encendió las luces, interrumpiendo mi película. Me quedé mirándola, esperando que se disculpara, pero en lugar de eso, comenzó a hablarme en un tono monótono, como si no tuviera ningún filtro. ¿Quieres escuchar sobre mi exnovio?, preguntó sin ninguna introducción. La pregunta fue tan abrupta que no supe cómo reaccionar. Por cortesía, le dije que sí y dejé de lado mi frustración por la interrupción. Comenzó a hablarme de su relación fallida con una calma inquietante. Pero pronto esa calma se fue transformando en algo más oscuro. A medida que relataba la historia, su voz se volvía cada vez más alterada. La escuchaba y me sentía atrapado en su furia contenida, como si fuera una olla de presión a punto de estallar. Entonces, de repente, dejó de hablar y lanzó un grito aterrador, tan fuerte que me hizo saltar del asiento. «Le cortaré la maldita garganta», gritó, con los ojos desorbitados y una furia palpable en su rostro. Me quedé helado, sin saber qué hacer. El sonido de sus palabras era como una amenaza personal, directa, aterradora. Sentí un nudo en el estómago. En ese momento ya no sabía si estaba tratando con una mujer rota por el dolor o con alguien verdaderamente peligroso. La tensión en el aire era espesa y mi ansiedad creció aún más cuando me soltó su característica risa, esa risa espeluznante que parecía no pertenecer a un ser humano. «Gracias por escuchar», dijo, como si nada hubiera pasado, y se despidió de mí con una sonrisa torcida. No supe cómo reaccionar. Me alejé de ella, me metí rápidamente en mi habitación y cerré la puerta, sintiendo que la seguridad de ese espacio ya no era suficiente. Esa misma noche, algo me despertó nuevamente. El sonido de algo empujando mi puerta, un leve crujido, me sacó de mi sueño profundo. Mi corazón se aceleró al instante. Miré hacia la puerta y vi cómo algo, o mejor dicho, alguien, trataba de abrirla. Beth estaba del otro lado, empujando la puerta con una fuerza inusitada. Tenía los ojos completamente vidriosos, como si no estuviera consciente de lo que hacía. Su expresión era inquietante, como si estuviera en otro mundo. «Beth, por favor, para», grité, mientras trataba de bloquear la puerta con la mano. Pero ella no reaccionó. Susurraba incoherencias y sonreía, esa sonrisa que nunca olvidaría. Con un esfuerzo, logré empujar la puerta lo suficiente para cerrarla. La sentí a través de la rendija, empujándola con más fuerza, como si estuviera decidida a entrar. Pero, de repente, todo se detuvo. El ruido cesó. Pude escuchar sus pasos alejándose lentamente, y luego el silencio total. No pude volver a dormir. A la mañana siguiente, el sol entró débilmente por la ventana, pero la calma era engañosa. Al salir al pasillo, mis ojos se fijaron en algo que me heló la sangre. Un cuchillo de cocina, el mismo que Beth usaba para preparar la cena, estaba tirado justo frente a mi puerta. Mi estómago se encogió. El miedo se apoderó de mí mientras recordaba sus palabras, esas amenazas tan frías y tan detalladas. «Le cortaré la maldita garganta». El cuchillo en el suelo parecía confirmar mis peores temores. Decidí confrontarla. La encontré en la cocina,
como si nada hubiera sucedido la noche anterior. «Beth, ¿qué es esto?», le pregunté, señalando el cuchillo. Ella me miró fijamente, sus ojos vacíos. «No recuerdo nada de lo que pasó», dijo, con una indiferencia que me desarmó. «No recuerdo haber intentado abrir tu puerta, ni mucho menos hablar de mi ex». Esas palabras me dejaron aún más confundido y aterrorizado. No podía confiar en sus palabras ni en su comportamiento. Aquel día, después de pensar mucho, tomé la decisión. Mi contrato de arrendamiento era mes a mes, así que encontré otro lugar para mudarme. No pude quedarme ni un día más en ese ambiente tan cargado de tensión y miedo. Solo esperaba que Beth no se diera cuenta de mi partida hasta que fuera demasiado tarde. Un mes después de haberme mudado, recibí un mensaje de Beth. Estaba en el cine y, como siempre, mi teléfono estaba apagado. Al encenderlo, me sorprendió encontrar más de 40 mensajes de texto enviados en las últimas 2 horas. Cada uno de ellos variaba en tono y desesperación. Desde «Hola, ¿cómo estás?», hasta «Te odio, maldito». Algunos parecían escritos por una persona completamente diferente, mientras que otros reflejaban una rabia contenida. Todo estaba escrito con un furor frenético, como si hubiera estado esperando una respuesta que nunca llegaría. Me estremecí al leerlos. Nunca respondí, y a pesar de los mensajes extraños y perturbadores, decidí seguir con mi vida, dejándola atrás. Pensé que todo eso era parte del pasado, una pesadilla que había logrado escapar. Pero algo seguía rondando en mi mente, como una sombra que no podía deshacerme de ella. Nunca volví a saber de Beth, pero la inquietud permaneció. Han pasado los años y a veces me encuentro preguntándome si fue todo una distorsión de mi mente o si de verdad estuve tan cerca de algo verdaderamente peligroso. Siempre me asusta pensar que si no hubiera colocado la cómoda frente a la puerta esa noche, ¿habría entrado Beth en mi habitación, como en sus delirios? ¿Habría cumplido con lo que dijo? No puedo dejar de pensar en esa posibilidad. Lo peor de todo es que, a pesar de haberme mudado y alejado de ella, la sensación de miedo nunca se ha ido completamente. Cada vez que cierro una puerta con llave o escucho ruidos extraños en la madrugada, un escalofrío recorre mi espalda. ¿Era solo una joven con problemas o había algo más oscuro en ella? Quizás nunca lo sabré, pero por ahora lo único que sé con certeza es que nunca volví a verla y con suerte nunca lo haré. Todo comenzó con una llamada a eso de las 7 a.m. Desperté sobresaltado al escuchar mi teléfono vibrar y al ver la pantalla noté que no reconocía el número. Decidí no contestar y en lugar de eso puse el teléfono en silencio para seguir durmiendo. Después de unas horas me desperté de nuevo y al revisar mi celular mi estómago se retorció al ver que tenía 12 llamadas perdidas y 8 mensajes de voz. Mi primera reacción fue pensar que algo horrible había sucedido con algún miembro de la familia, pero al mirar los números me di cuenta de que no conocía a ninguna de las personas que me habían llamado. Esto era extraño, porque si algo grave hubiera pasado, al menos esperaría ver un número familiar en las llamadas perdidas. Decidí escuchar los mensajes de voz sin saber exactamente qué esperar. El primero me pareció normal, tal vez solo un error. «Hola, solo te llamaba sobre la casa que tienes en venta. Vi el anuncio en Craigslist y quería saber cuándo podría hacer una visita. Llámame de vuelta a este número. Gracias». Me sentí aliviado. Pensé que quizás era solo un error, pero decidí escuchar el siguiente mensaje. Fue entonces cuando las cosas se empezaron a poner raras. «Sí,
Hola, estaba llamando sobre la casa en venta en Craigslist. Si pudieras devolverme la llamada, me gustaría saber más sobre esos asesinatos antes de hacer la visita. Gracias y que tengas un buen día. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué quería decir con esos asesinatos? ¿De qué hablaba esta persona? Seguí escuchando, esperando que el siguiente mensaje aclarara todo. Pero lo que escuché solo me confundió aún más. Cada mensaje parecía tener el mismo contenido: preguntas sobre la casa y la mención de asesinatos. La última persona que dejó un mensaje dijo lo mismo, aunque esta vez incluso decía que le gustaría visitar la casa a pesar de los problemas. Ya no sabía qué pensar. ¿Qué tipo de broma era esta? ¿Por qué alguien mencionaría algo tan espeluznante en un mensaje de voz? Pero mi necesidad de respuestas fue más fuerte que el miedo, así que decidí llamar al último número que había dejado un mensaje. La mujer que contestó al teléfono sonaba tranquila, incluso un poco curiosa, como si no le sorprendiera para nada la situación. Cuando le pregunté sobre la casa y los mensajes, ella me explicó que había visto un anuncio en Craigslist sobre una casa en venta. El precio era muy bajo y al principio pensó que era una oferta interesante. Sin embargo, lo que la había desconcertado era el detalle extraño en la descripción. Mencionaba que la casa había sido vendida a un precio tan bajo porque, según el anuncio, una pareja había sido asesinada allí hace un año. Ella me dio su número de teléfono y me aseguró que me enviaría el enlace por mensaje de texto. Me sentí un poco escéptico, pero decidí esperar el enlace. Un par de minutos después, mi teléfono vibró y vi que el número que había marcado estaba en la pantalla. Al hacer clic en el enlace, la imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. No podía ser. Era una foto de mi propia casa. Estaba en Craigslist. La imagen mostraba claramente la entrada e incluso podía ver una calabaza que había tallado recientemente, el pasado fin de semana. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podían tener una foto de mi casa? ¿Y cómo sabían lo que había hecho? La descripción del anuncio me golpeó como un puño. Vendo esta dulce casita. Está ubicada en el pueblo, a un salto de la ciudad. Disfruta de toda la privacidad y tranquilidad que esta casa te brindará. Mi precio de venta es de $25,000. Hay una razón por la que pido prácticamente nada por esta casa. La preciosa pareja que vivía allí, un joven y una mujer, fueron asesinados en la casa hace un año. Pensé que sería mejor ponerlo todo sobre la mesa ahora para que solo me contacten personas que no se incomoden por esto. No dejes que este pequeño contratiempo te desanime. El vecindario es muy seguro. Te prometo que nunca duermo y podemos fijar una hora para que hagas un recorrido por la casa. Espero saber de ti pronto. Lo peor era que en la descripción figuraban mi nombre, mi número de teléfono y mi dirección. Mi estómago se tensó como un nudo y mi mente empezó a dar vueltas. ¿Cómo sabían todo eso? ¿Cómo había llegado mi casa a ese anuncio? Llamé inmediatamente a mi novia para que viera lo que estaba pasando. El horror en su rostro al mirar el anuncio lo decía todo. Entonces fue ella quien señaló que nuestro coche aparecía en una de las fotos. Estábamos en la casa cuando esas fotos fueron tomadas. Esto ya no era solo un error o una broma. Algo mucho más siniestro estaba sucediendo.